Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos que nos acompañan. Una vez más, es de verdad un gran gozo y una alegría poder compartir con todos ustedes estos momentos en que domingo a domingo escudriñamos las Escrituras juntos y con la ayuda del Espíritu Santo somos edificados y aprendemos más acerca de la voluntad de Dios. Y el tema que vamos a mirar hoy, que vamos a ver, va a ser muy interesante también. Así que empecemos en esta mañana. Uno de los sentimientos más maravillosos que el hombre posee es la capacidad para amar y para ser amado. Quizás por eso es por lo que también el amor ejerce una gran influencia sobre nuestra voluntad. Por amor los hombres somos capaces de cosas inimaginables. Podemos cruzar o viajar grandes distancias para estar con la persona a la que amamos. Por amor a los hijos, muchos padres son capaces de hacer grandes sacrificios, aún de entregar su propia vida por salvarlos si es necesario. Por amor somos capaces de pasar por diversas necesidades con el propósito de que nuestros seres amados no tengan que pasar por ellas. Por amor a la patria podemos ir a la guerra y morir si es el caso. En definitiva, el amor es una fuerza arrolladora y en muchas ocasiones hasta inexplicable e incoherente. Cuando nosotros meditamos en por qué hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas en la vida y observamos detenidamente las decisiones que cada uno tomamos a diario, hay un denominador común: el amor. Al final del día, las decisiones que el hombre tome se regirán por el amor. Pero esto no significa que todo lo que hagamos por amor estará correcto. Muchas veces amaremos aquello que está prohibido, aquello que no vale la pena amar o que nos destruirá. Debido a que el hombre cayó en el pecado, su capacidad para amar todo lo que es bueno, justo y verdadero quedó comprometida. Por eso también podemos llegar a amar lo malo, lo pasajero o lo que no nos conviene con una gran intensidad, a unas sabiendas que nos puede destruir a nosotros y a los que nos rodean. Todos sabemos en gran medida lo que hemos hecho o dejado de hacer por amor. En la Biblia encontramos historias de todo lo bueno que los hombres y mujeres han hecho por amor a Dios, por amor a su pueblo. También la Biblia nos narra las más grandes historias de amor y cuánto le costó. Esta es la más grande de todas las historias de amor que encontraremos en la Biblia. ¿Cuánto le costó a Dios amar a los pecadores, a individuos como usted y como yo? Pero también encontramos la historia de cómo muchos, a pesar de recibir ese amor tan grande de Dios, decidieron rechazar ese amor y prefirieron amar otras cosas, en ese caso, las cosas de este mundo, antes que amar a Dios por encima de todas las cosas. En el pasaje que veremos hoy en el Evangelio de Juan, precisamente este es el tema, que muchos hombres, a pesar de que creyeron en Jesús, decidieron amar más este mundo y su gloria en lugar de amar a Dios. Por eso es que lo que les decía hace un momento, el amor es en gran medida un sentimiento inexplicable y hasta cierto punto, cierta medida, incoherente. Lo quiero invitar en esta mañana para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 12, los versos son 37 al 43, tal donde dejamos la semana pasada. Y una vez más le quiero rogar, le quiero suplicar que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Aquí encontraremos una de estas historias tristes de amor y cómo el corazón del hombre puede llegar a preferir o amar lo que no le conviene, lo que al final lo podrá destruir, desechando de paso lo que verdaderamente vale la pena e incluso hasta dar la vida por conseguir dicho amor. Así que en esta mañana vamos a encontrar tres elementos en este pasaje. El primero es los hombres que vieron pero no creyeron en Jesús. Segundo, los hombres que son ciegos y duros de corazón. Y el tercero, los que creyeron en Jesús, pero amaron más el mundo. Así que vamos a ir al texto
Y empezamos en el verso 37, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Vamos a detenernos aquí porque aquí encontramos el primer punto del sermón en esta mañana. Los hombres que vieron, pero no creyeron en Jesús. El Evangelio de Juan es el que precisamente narra de manera clara 7 señales que Jesús hizo durante su ministerio y que ya en su momento las vimos, que se las repito, es el primer señal, el primer milagro, señal o milagro es lo mismo, convertir el agua en vino, luego la sanidad del hijo del noble, luego la sanidad del paralítico de Betesda, luego la alimentación de 5,000 personas, luego Jesús camina sobre el agua y calma la tormenta, luego la sanidad del hombre ciego y por último, o por la séptima señal, la resurrección de Lázaro. Cada una de estas señales o milagros tenía un propósito bien claro. Era revelar a Jesús, mostrarle al pueblo para que vieran a Jesús como el Mesías prometido del pueblo de Israel y que diera testimonio que el poder que obraba en él para hacer estas señales era el poder de Dios y además con ellas mostraba su amor redentor. Ahora Juan nos pasa a decir de que Jesús había hecho todas estas señales delante del pueblo en público, pero a pesar de eso, muchos de los que vieron estas señales no creyeron en Jesús. Entonces, recuerden que en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, creer significa poner la fe en Cristo para salvación. ¿Okay? Mucha gente argumenta que para poder creer se necesita ver. Y creo que esto rápidamente trae a la mente a uno de los apóstoles, que él dijo, si yo no pongo mi dedo ahí, si yo no creo. Y ese es Tomás, que esa historia la encontraremos mucho más adelante, en el capítulo 20. Creo que al final del día todos tenemos un poco de Tomás. La realidad es que mucha gente, aunque pueda ver lo que Dios ha hecho, tanto en sus vidas como en otros a su alrededor, aún así siguen rechazando a Jesús. También he oído que algunos dicen, si tan solo escuchara la voz de Dios de forma audible, entonces sí creería. Sin embargo, esos que dicen así no quieren leer la Biblia. Es más, ni siquiera la quieren escuchar porque hoy tenemos la Biblia en audio. De esa manera podrían escuchar la voz de Dios tranquilamente. La realidad es que ni así la gente creería. Solo basta ver lo que la Biblia nos dice repetidamente acerca de las personas que estuvieron allí, presenciaron las manifestaciones de Dios. Y no solo en el Nuevo Testamento, sino aún en el Antiguo Testamento. La gente quedaba quizás impresionada por la señal que hacían, pero no cambiaba, no era transformado, no lo llevaba a confiar en Jesús. Precisamente ese es el argumento de Juan en este pasaje, que a pesar de todo lo que Jesús hizo, la gente seguía sin creer en él. Pero no podemos, en ese caso, si me lo permite, hablar muy duro. Porque nosotros mismos también, en otro tiempo, formábamos parte de esos hombres que tampoco, a pesar de ver lo que Dios había hecho en nuestras vidas y a nuestro alrededor, no creíamos en él. Todos somos testigos presenciales de lo que Jesús ha hecho en la vida de otros y en nuestra propia vida. A nosotros también nos costó trabajo rendirnos por completo y fue necesario el poder del Espíritu Santo para doblegar nuestros corazones rebeldes y finalmente nos diéramos cuenta que éramos pecadores y que nuestro único y suficiente Salvador es Jesús. En el texto de Juan 20:29, el que les mencioné hace un momento acerca de Tomás, ¿cierto? Jesús dice lo siguiente, refiriéndose a Tomás precisamente, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos de esos, los bienaventurados, porque nosotros no vimos a Cristo morir hace 2000 años en la cruz, pero hemos creído. Con el tiempo nos damos cuenta que muchos hombres
no creerán en Dios. Sin embargo, a pesar de esas expectativas de que muchos no creerán, muchos nos rechazarán, nosotros debemos seguir el mismo ejemplo de los apóstoles y todos los que vinieron después de ellos hasta nuestros días. Dar testimonio con nuestra vida de lo que Jesús ha hecho con nosotros y cómo su amor nos ha transformado. En este preciso momento en que nos encontramos, la única posibilidad que tienen muchos hombres para poder creer en Jesús es que puedan ver al Salvador en lo que nosotros hacemos cada día mientras vamos por la vida, mientras caminamos por ellos en el mundo en el que nos toca vivir actualmente. Tristemente, y tenemos que estar preparados para esto, siempre habrá muchos hombres que no creerán a nuestro mensaje, ni a nuestro anuncio, ni a nuestro testimonio. Basta mirar lo que le pasó a Jesús y posteriormente a sus discípulos para darnos cuenta que no todo el mundo creería. Ellos tuvieron a Jesús en carne y hueso haciendo todo esto y a pesar de eso no creyeron en Él como su Señor ni como su Salvador. Pero aún, a pesar de todo eso, mi hermano, usted y yo tenemos la sublime y maravillosa responsabilidad de vivir el Evangelio, no solo de predicarlo, sino de vivirlo, para que nosotros podamos compartirle a estas personas. Porque aún, aunque muchos lo van a rechazar, hay unos cuantos allí que lo van a recibir. Pero como nosotros no sabemos quiénes son y por amor a esos, nosotros tenemos que vivir el Evangelio y por amor a ellos predicarlo constantemente. Al final del día, algunos creerán como nosotros también lo hicimos. El apóstol Pablo experimentó muchas veces en su vida este rechazo. En una ocasión, como nos cuenta el libro de Hechos, y es un pasaje que me encanta, Hechos 26, el verso 28, encontró esa actitud en el rey Agripa. Mire lo que dice. Estas son palabras de Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Por poco. Muchos a los que les vamos a predicar el evangelio con nuestras vidas o con la boca, por poco llegarán a ser cristianos. Pero afortunadamente habrán unos pocos que sí llegarán a ser cristianos. Así que nosotros tenemos que continuar haciendo ese trabajo porque nosotros creímos, pero allá afuera hay muchos que todavía no creen. ¿Y sabe por qué? Por los siguientes versos, lo que dice los siguientes versos. No creerán en Jesús porque están ciegos y tienen duro el corazón. Mire lo que dice el texto. Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí nos encontramos con el segundo punto del sermón entonces. ¿Por qué no creen los hombres? Porque los hombres son ciegos y tienen duro el corazón. Juan ahora pasa a citarnos una profecía combinada con dos textos del profeta Isaías que encontramos en capítulo 53 y en el capítulo 6 de Isaías. En esos dos capítulos se combina y la primera es una cita textual. La primera parte de esta cita es una cita textual, la otra es una cita parafraseada. Estos dos textos, Isaías 53 e Isaías 6, son de los textos que más se usan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús lo menciona en Mateo 13, capítulo 13, versos 14 y 15, menciona estos mismos textos. El apóstol Pablo hace uso de estos textos en Isaías, en Hechos 28, 27, en Romanos 10, 16 y ahora los encontramos aquí en Juan. Entonces, estos textos nos demuestran que eran bastante conocidos en el pueblo de Israel.
Ellos los habían escuchado. Sin embargo, la manera como se explica y se aplica este texto tiene que ser muy cuidadosa. Este texto de Juan cita de manera combinada estos pasajes y tenemos que hacer un ejercicio exegético muy profundo, porque las implicaciones teológicas de que este pasaje se pueden desprender, si se entienden bien o mal, nos pueden llevar a una manera de comprenderlo erróneamente. Y quiero que me presten mucha atención, porque aquí está el asunto para poder entender esta citación que hace aquí el apóstol. Una lectura rápida y descuidada de este pasaje podría hacernos llegar a una conclusión bien errónea. Debe ponerlo de la siguiente manera, así, preste atención. Los hombres estamos ciegos y tenemos duro el corazón, ¿cierto? El único responsable entonces, para que nosotros no podamos ver y no tengamos un corazón tierno, descansa en que Dios así lo quiso. Si leemos de esta manera el texto, entonces preste atención, porque así dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. ¿De quién está hablando? ¿Quién cegó? ¿Quién endureció? Pues en este caso sería Dios. Pero si esto es verdad y lo entendemos de esa manera, es Dios y no el hombre el culpable de que no queramos venir a Él. Y esto sería una terrible acusación contra Dios y además un gran argumento para usted y para mí, para que los hombres expliquemos por qué no queremos venir a Él. Si Dios nos cegó y nos endureció el corazón, el culpable es Él, el responsable es Él. Y este es uno de los muchos textos que encontramos en las Escrituras que nos dejan un poco desorientados, pero en realidad es simplemente una muestra de la característica de un corazón caído, que por causa del pecado no puede entender bien la revelación de Dios y quiere hacer responsable de su pecado a otros, incluso a Dios mismo. Recuerdan que en el paraíso Adán, después de haber pecado, le echó la culpa a Dios. Dice, Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Frente a este tipo de textos, nosotros los hombres nos encontramos con una tensión ética, moral y espiritual. Présteme atención a este argumento porque es muy, pero muy importante, mi hermano. Mientras que por un lado, Dios es absolutamente soberano y omnipotente y puede hacer con el corazón y la vida del hombre lo que a Él le parezca mejor. Al fin y al cabo, Él nos creó. Entonces, si este es el caso, aún si Dios nos endureciera el corazón y Dios nos cegara, Dios seguiría siendo santo, perfecto, justo, puro y todos los demás atributos. Ahí se presenta la tensión. Por el otro lado, entonces, el hombre es completamente responsable de sus decisiones. El hombre responde por sus acciones y por los efectos o las consecuencias que éstas le puedan ocasionar. Así que, aquí viene el punto. Lo cierto es que la ceguera y la dureza del corazón del hombre es producto no de la voluntad de Dios, sino del libre albedrío y la condición de caída del corazón del hombre, que podemos escoger. Y generalmente, en lugar de escoger el bien, escogemos el mal. Por tanto, aunque aquí haya una tensión en el texto, el único responsable o el único culpable del pecado, de que nuestro corazón esté duro y nuestros ojos estén cerrados, lo encontramos cuando nos miramos al espejo. Nosotros. No es Dios. El texto parece sugerirlo de esa manera, pero por eso necesitamos explicarlo bien. Dios es perfecto, justo, soberano, todo. Pero somos nosotros los que tenemos un corazón duro y unos ojos cerrados. El mensaje del Evangelio, si lo miramos desde esa perspectiva, tiene cierta dualidad, si es que así lo queremos llamar, esta característica del Evangelio. Mire esto. Por un lado,
a medida que los hombres lo escuchamos decir el Evangelio, a algunos el Evangelio nos va abriendo los ojos, nos va quitando la venda y nos enternece el corazón, nos lo ablanda, nos lo vuelve sensible y nos convence de que somos pecadores. Y cuando nos convence de que somos pecadores, el Espíritu Santo nos guía a buscar a Cristo. Porque solo en Cristo encontraremos el perdón para nuestro corazón, que ahora nos damos cuenta lo tenebroso que es. Por el otro lado, el mismo Evangelio tiene el efecto contrario. Muchos, entre más escuchan el mensaje, sus ojos se cierran más y sus corazones se endurecen más. Y en este caso, el único responsable de que eso suceda no es Dios, no es Jesús, no es el Evangelio, somos nosotros. Ahí es donde surge esa tensión ética, moral y espiritual que le mencionaba hace un momento. Déjenme darle un ejemplo que creo que todos lo conocemos. Basta para entender esto con el profundo contraste entre lo que sucedió a Judas Iscariote y a Pedro en el último día del ministerio de Jesús. Ambos, mire, présteme atención a esto. Ambos estuvieron con Jesús durante todo su ministerio, es decir, 3 años y más, 3 años y meses. Escucharon ambos, tanto Pedro como Judas el Iscariote, el mismo mensaje. Vieron lo que Jesús hizo. Estuvieron allí como testigos presenciales. Sin embargo, mire esto, ambos, Pedro y Judas, al final lo abandonaron y lo traicionaron. Ambos. Recuerden que Pedro lo negó 3 veces después de que había dicho que no lo iba a negar. Y Judas. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro, después de esa negación, se arrepiente, llora amargamente y busca el perdón de Jesús. La restauración, o sea, su corazón, sus ojos se vieron entenebrecidos, su corazón endurecido, pero una vez que buscó a Jesús, encontró el perdón. ¿Qué pasó con Judas? Judas sintió remordimiento, no arrepentimiento. Recuerda que son 2 palabras diferentes, totalmente diferentes. Judas sintió remordimiento, pero su corazón se endureció aún más y fue y se ahorcó. Tanto Pedro como Judas fueron libremente responsables de la decisión que cada uno de sus corazones tomó. ¿Ve la diferencia? El hombre siempre será el único responsable de la decisión que tome con respecto a Dios. Mire lo que dice, continúa diciendo aquí Juan. Isaías dijo esto, o sea, lo que acabamos de ver en los versos anteriores, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Venimos del principio donde dice que muchos no creyeron, vieron y no creyeron. Aquí encontramos lo opuesto. Muchos gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y Juan añade una frase lapidaria, que es la que al final del día da origen a todo este sermón. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ve? Todo al final es por amor. Aquí nos encontramos con el tercer punto que les mencioné. Los que creyeron en Jesús, pero amaron más el mundo. Juan concluye con una observación interesante que sirve de contraste en este pasaje. En el verso 37 nos dijo que muchos del pueblo, a pesar de haber visto las señales, no creyeron en Jesús. Y por eso él utilizó este pasaje combinado de Isaías 53 y capítulo 6, el que acabamos de ver. Ahora, en estos versos finales, Juan nos sugiere que el profeta Isaías vio la gloria de Dios. Eso está en la introducción del capítulo 6 de Isaías. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Dios y habló acerca de él.
Si usted va a Isaías capítulo 6, allí se habla de la gloria de Dios que llenaba el trono, ¿cierto? Entonces, luego introduce el pasaje en el que dice, muchos, no eran pocos, muchos de los líderes de Israel creyeron en Jesús. Pero añade un pero. ¿Cuál es el pero? Pero a causa de los fariseos, por causa de otros, por lo que representaban estos otros, por la opinión de otros, no confesaban a Cristo como su Señor ni como el Mesías, para no ser expulsados de las sinagogas. Así que estos hombres, estos gobernantes a los que se refiere Juan, eran muy probablemente los miembros del Sanedrín. Debemos recordar en este momento aquel encuentro entre Jesús y Nicodemo que vimos por ahí por el capítulo 3, porque Nicodemo era uno de estos principales que fue a buscar a Jesús, ¿cómo? De noche. Así que aquí nos encontramos con una realidad suprema. ¿Cuál es esa realidad suprema? Que cada hombre en su momento tendrá que enfrentar la decisión de creer y seguir a Jesús. En este caso, se tratará de una decisión de amor. Al final, perdonen la redundancia, todo lo que el hombre hace, se trata de lo que más ama. Lo que el hombre ame más en esta vida será lo que determinará a quién seguirá y a qué dedicará todos sus esfuerzos, con el fin de obtener aquello que ama más. Y eso de paso también determinará dónde pasará la eternidad. No podemos olvidar lo que Jesús nos dijo en Mateo 6:21. ¿Qué dice Jesús en Mateo 6:21 en el contexto del Sermón del Monte? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y en el verso 24, también del mismo capítulo 6, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Juan nos dice que aunque estos creyeron, mire eso, Juan nos está diciendo que estos creyeron, y la palabra que utiliza allí es creer en Jesús para salvación, que es pistis, ¿cierto? Juan dice que creyeron, pero primero no fueron capaces de manifestar su fe de manera pública, se callaron. Voy a creer en Jesús, pero me quedo callado. Eso nos pasa a muchos creyentes. Creemos en Jesús, pero nos quedamos con la boca cerrada, ¿cierto? La razón por la que estos hombres de los que está hablando Juan aquí, de estos principales que creyeron en Jesús, se quedaron callados, nos la da en el verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta cuán dividido e interesado es el corazón del hombre y cómo se debate entre amar este mundo o amar a Dios. ¿Ve que al final se trata todo de amor? ¿Qué amamos más? Estos religiosos gozaban de una gran posición, eran líderes, disfrutaban de los beneficios que esta posición les proveía. Recuerda que el Imperio Romano los dejaba tener dinero, todas sus propiedades. Así que a ellos también les llegó el momento de ¿qué? Escoger entre Jesús y su posición privilegiada, política y económica. Estaban las dos cosas puestas en la balanza. Por un lado, creer en Jesús y manifestarlo públicamente, y en otra, su posición política y económica. Cuando Juan dice estos principales, cuando Juan dice que estos tomaron, en aquel día su decisión fue ¿por qué? Porque se quedaron callados. Amaron más la gloria temporal que la gloria eterna que Jesús les estaba ofreciendo. Y es aquí donde mencionaba hace un momento que el amor es hasta incoherente. Es inconcebible que los hombres podamos hacer una decisión tan contraria, tan incoherente, vuelvo y repito. Pero eso muestra más cuán caído, cuán ciego y cuán duro es el corazón del hombre. Juan dice que ellos creyeron, pero aún así decidieron ir en la dirección contraria de lo que creyeron. Estos hombres creyeron, pero tuvieron miedo
de perder lo que amaban más, la gloria de este mundo. Esto nos muestra que nunca es suficiente con decir yo creo en Jesús. No es suficiente decir yo creo en Jesús. Debemos creer también en lo que Él nos dice y debemos actuar consecuentemente con ese creer. Santiago dice algo profundamente perturbador. Ya se van a dar cuenta porque les digo que es perturbador. Santiago capítulo 2, el verso 19 dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Le quiero repetir esa última parte. Santiago lo dice. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Pero ese conocimiento de creer que hay un Dios no los lleva a arrepentirse, sino que los hace simplemente temblar. ¿Tiemblan? Entonces, hagámonos una pregunta a la luz de ese texto. ¿Para qué les sirvió a los demonios creer? Para nada. No les sirvió para absolutamente nada. ¿De qué les sirvió a los principales creer en Jesús? Si en su momento decidieron escoger ¿qué? Lo de este mundo antes que Jesús. ¿De qué les sirvió? Para nada. ¿De qué le servirá al hombre hoy decir que cree en Jesús, que cree en Dios, pero quiere vivir su vida de la manera que se le antoje y amar más las cosas de este mundo? De nada le va a servir ese creer. A ninguno de estos le sirvió, al hombre hoy tampoco le servirá. Porque al final, cada uno de ellos escogió lo que más amaba. A menos que el creer nos lleve a reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos convierte en discípulos valientes, que sepamos tomar la decisión de amar más a Jesús antes que los privilegios y las fortunas de este mundo, estaremos igual que aquellos hombres, creyendo en Jesús, pero escogiendo vivir sin Él. ¿Por qué? Porque el que hace eso ama más este mundo que al que lo creó. ¿Ve? Ahí está la situación que es complicada para todos nosotros. En el mundo siempre habrá, por así decirlo, diferentes tipos de hombres que reaccionan de manera diferente a la revelación de Dios. Están, como vimos en este pasaje, los que aunque vean milagros, aunque oigan la voz de Dios, de todo lo que Dios ha hecho, de todos modos, no creerán en Él. Es decir, decidirán algo diferente a Dios. La razón, según Isaías, es porque estos hombres están ciegos y tienen el corazón endurecido. Y entre más clara sea la evidencia de que necesitan a Jesús como Señor y Salvador, más ciegos y duros tendrán el corazón por la manera como libremente ellos escogen responder al Evangelio. También existen aquellos que, a pesar de que creen en Jesús como el Mesías prometido, este conocimiento no es suficiente para guiarlos a tomar la decisión correcta de amar a Jesús por encima de todas las cosas. Y prefieren, al igual que los religiosos de este pasaje, los religiosos del tiempo de Jesús, escoger los beneficios, las riquezas y la posición que el mundo les puede ofrecer. Estamos los que reconocemos nuestro profundo pecado, la urgente necesidad que tenemos de venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Como dije hace un momento, todo en la vida, al final, es una decisión de amor. Porque nuestro corazón irá detrás de lo que más ama. El amor nos marcará el camino por esta vida. Si amamos más las cosas de este mundo, el destino será fatal, triste y doloroso. Pero al fin y al cabo será lo que el corazón eligió amar más.
Pero también por amor, los que elegimos a Cristo no lo hacemos simplemente porque un día decidimos que era nuestra mejor opción. Bueno, amemos a Jesús y dejemos todo lo demás. No, ni siquiera eso. Mire lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, no en el Evangelio de Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, el verso 10. Dice esto: en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, usted y yo llegamos a amar a Dios porque Él nos amó primero. Fue ese amor ágape, ese amor paciente, sufrido, sacrificado, lleno de gracia, el que nos hizo un día anhelar más a Cristo que cualquier otra cosa que exista. Pero recordemos, fue la obra del Espíritu Santo la que nos llevó a tomar la mejor decisión, que jamás hubiéramos hecho. Porque quien escoge a Cristo por encima de todas las cosas del mundo, ha hecho la mejor elección en esta vida y en la venidera. Porque entonces podremos amar a Cristo como lo primero, lo mayor y lo mejor, por encima de todas las cosas. Y al tener a Jesús en ese amor y en ese lugar, apreciaremos el resto de las cosas materiales en su justa medida. Así que, en esta mañana, para terminar este sermón, hagámonos una pregunta. ¿Cuál será tu decisión? A pesar de ver lo que Dios hizo con Cristo por amor a ti, ¿te negarás a creer en Él? O, a pesar de que dices que crees en Jesús, ¿decidirás amar más la gloria de este mundo? ¿O decidirás que las riquezas de este mundo se opacan y pierden su brillo y su gloria temporal ante la magnificencia y belleza eterna de tener a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Recuerden, mi hermano, lo que el hombre más ame determinará el lugar que Cristo ocupará en su corazón. Ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar por un momento. Amantísimo Dios y Padre bueno, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Señor, porque un día nosotros también estábamos ciegos y teníamos un corazón duro de piedra, de pedernal. Pero tu gracia, tu amor, tu misericordia y el poder de tu Espíritu Santo nos cambió ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y entonces nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver el pecado que había en nosotros. Y pudimos entender la necesidad que teníamos de un Salvador como Cristo. Y por eso corrimos a Él, nos postramos a sus pies y Él no solo nos sanó, sino que nos devolvió la vista y nos escribió en el corazón sus mandamientos. Le damos gracias, Jesús, por haber venido a cambiar nuestro destino eterno y cambiar nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mi hermano y mi amigo, esta mañana solo me resta decirle que recordemos que lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón será lo que más amemos. Así que decidamos por amar a Cristo por encima de todas las cosas y nunca se arrepentirá. Bendiciones y una feliz semana.